Bendecido día, el Señor sea con todos ustedes. Hoy no me quise quedar sin dar el mensaje porque es algo que el Señor me dijo que estuviera haciendo. Eh, Quiero darles las gracias, saludarlos primeramente con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Quiero saludarlos con la paz de nuestro Señor de Jesucristo y decirles que espero que el Señor haya bendecido esta semana, que haya sido de bendición para sus vidas, que Dios esté con ustedes. Agradezco a los que se tomen el tiempo de escuchar este video y de, junto conmigo, aprender algo nuevo o algo, recibir algo grande de nuestro Señor Jesucristo, ya que todo lo que el Señor nos da es para bendición de nuestras vidas. Quiero hacer una oración por ti, por cada uno de ustedes, para que Dios bendiga sus vidas. Si tú estás pasando una situación difícil, créeme que si tú eh, oras junto conmigo, el Señor puede obrar en esa enfermedad o en ese problema que tú estás pasando. El Señor puede hacer algo grande contigo. Así queremos una oración para que Dios sea quien bendiga tu camino y prospere y quite esa enfermedad de ti. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te pido por tus hijos, Señor, los que están escuchando este video, Señor, el que está enfermo, Señor, si tiene diabetes, si tiene cáncer, cualquier espíritu de enfermedad, Señor, tú lo quites, Señor, y lo erradiques de su cuerpo, Señor, si tienen diabetes, Señor, si tienen, Señor, aleluya, alguna depresión o algún problema, Señor, de ansiedad, Señor, quita toda ansiedad, quita todo dolor, quita toda tristeza, Señor. Quita todo espíritu de muerte, Señor, y trae vida, y trae amor, y trae paz, gozo, benignidad en el corazón de las personas. Tú seas quien llenes de paz sus vidas, Señor, y tú seas quien traigas la sanidad al alma, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tú seas quien unjas mis labios para hablar verdad en esta mañana y que tú seas quien te manifiestes en este momento, Señor, y seas el que toques los corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo declaro en este momento, en tu nombre, Padre eterno. Gracias. Amén. En esta mañana quiero hablar de un tema que a mí me ha estado llamando la atención, porque he estado escuchando como personas que hablan como si Dios ya no fuera el mismo. Y Dios, déjame decirte que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios no cambia, Dios no tiene variaciones. Y tal es así que quiero hablar de un hombre que Dios usó, como es el apóstol Pedro. Pedro fue un hombre recio, un hombre decidido, un hombre el cual era casado, por si algunos creen que no era casado, Pedro era casado, Pedro tenía esposa, y ya que Jesús es muy claro al decir en su palabra que sanó Jesús a la suegra de Pedro y se levantó y los atendió. Eh, Ahora bien, quiero hablar de él, pero ahorita el tema no es ese. Quiero hablar realmente de lo que Dios hizo con Pedro. Pedro era un hombre común, como tú, como yo, un hombre que trabajaba, pero era un hombre decidido, el cual creyó que Jesús venía a este mundo a instituir un reino terrenal. Ellos esperaban el reino terrenal, no el reino celestial. Ellos creían que Dios iba a poner un reino aquí en la tierra. Y Dios vino y estuvo con ellos y anduvo con ellos. Pero cuando Dios es quitado, ellos se aferran a que Dios siga con ellos en la tierra. Tal es así que Pedro corta la oreja y quiere defender a Jesús. Pero ya cuando ve la situación, retrocede y de todas maneras de lejos va siguiendo a Jesús y de lejos anda mirando lo que está pasando, pero sin decidirse a meterse. Cuando le preguntan, él dice, no, 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 yo no soy de él, y lo niega. Y todos sabemos la historia, que lloró amargamente porque negó a Jesús. Y, pero Pedro después recapacita y entra en lo que Dios quería que hiciera. Pero hubo otros como Tomás, que dijo que hasta no ver, no creer. Y así habemos muchos en este tiempo, que queremos ser como Tomás, queremos ver las cosas que Dios hace para creer. Y aun cuando las vemos, las negamos. Veo muchos comentarios en las redes sociales de gente que sale hablando, inclusive haciendo videos largos, hablando de que todo esto es obra del diablo, que estos son engaños del enemigo. Déjame decirte que todo lo que dice su palabra que Él haría, que nosotros haríamos cosas mayores, que haríamos cosas grandes y maravillosas si creíamos en Él.
Y de eso es de lo que quiero hablar, de las cosas que hicieron los apóstoles, unas cuantas, porque hay muchas, pero tomé unas cuantas referencias para no tomarme tanto tiempo, porque no quiero hacer un video tan largo y quiero tomar unas pocas de las cosas y voy a empezar por esta de Pedro. Voy a empezar leyendo en Hechos cómo Dios lo libra a Pedro y cómo el ángel del Señor viene y lo libra de la prisión. Y quiero que veamos, y voy a leerlo textualmente para que quede más claro lo que Dios hizo en este momento con Pedro. Dice, mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban a Dios por él en todo momento. Una noche Pedro estaba durmiendo en medio de dos soldados atado con dos cadenas. Afuera los demás soldados seguían vigilando la entrada de la cárcel. Era un día antes de que Herodes Agripa presentara a Pedro ante el pueblo. De repente, un ángel de Dios se le apareció y una luz brilló en la cárcel. El ángel tocó a Pedro para despertarlo y le dijo, levántate deprisa. En ese momento las cadenas se le cayeron de las manos a Pedro y el ángel le ordenó, ponte el cinturón y ajustate las sandalias. Pedro obedeció, luego el ángel le dijo, cúbrete con tu mano, con tu manto y sígueme. Pedro siguió al ángel, sin saber si todo eso era realmente sucediendo o si era solo un sueño. Pasaron frente a los soldados y cuando llegaron a la salida principal, el gran portón de hierro se abrió solo. Caminaron juntos por una calle y de pronto el ángel desapareció. Pedro entendió entonces lo que había pasado y dijo, esto es verdad. Dios envió a un ángel para librarme de todo lo malo que Herodes Agripa y los judíos querían hacerme. Enseguida Pedro se fue a casa de María, la madre de Juan de Juan Marcos, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando allí. Pedro llegó a la entrada de la casa y llamó a la puerta. Una sirvienta llamada Rode salió a ver quién llamaba. Al reconocer la voz de Pedro fue tanta su alegría que en vez de abrir la puerta se fue corriendo a avisarles a los demás. Todos le decían que estaba loca, pero como ella insistía en que Pedro estaba a la puerta, pensaron entonces que tal vez había visto un ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando a la puerta. Cuando finalmente le abrieron, todos se quedaron sorprendidos de verlo allí. Pedro les hizo señas para que se callaran y empezó a contarles cómo Dios lo había sacado de la cárcel. También les dijo, vayan y cuenten esto a Jacobo y a los demás seguidores de Jesús. Luego se despidió de todos y se fue a otro pueblo. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados. Ninguno sabía lo que había pasado, pero todos preguntaban, ¿dónde está Pedro? El rey Herodes Agripa ordenó a los soldados que buscaran a Pedro, pero ellos no pudieron encontrarlo. Entonces Herodes echó la culpa y mandó que los mataran. Después de esto, Herodes salió de Judea y se fue a vivir un tiempo a Cesarea. En Hechos 12, del 5 al 19. La lectura estuvo larga, pero mi idea era darte todo el contexto para que vieras lo que Dios hizo, que tú miraras y lo que Dios hizo. Y esto es ya que Dios había sido quitado, que ya no estaba Jesús con ellos. Pedro estaba en prisión, Pedro estaba completamente, pudiera decirse, desarmado, porque Pedro estaba en la cárcel y no tenía manera de salir. Pero vemos cómo Dios obra y manda a su ángel que lo saque, porque dice que tenía soldados en la entrada, soldados uno a cada lado de él, y aún así el Señor lo libró. Yo te quiero preguntar si en este tiempo te dijera alguien, ¿sabes qué? Dios me hizo esto, esto. ¿Y por qué cuando gente de este tiempo hablan cosas de este tipo, juzgas y te tomas la ligereza de hablar sin saber si verdaderamente Dios lo hizo o no lo hizo? Claro, pues dice que por causa de la maldad muchos se enfriarán. Y es cierto, hay gente charlatana, hay gente que inventa cosas, pero yo creo en un Dios de poder, yo creo en un Dios que puede hacer cosas grandes y maravillosas, y yo creo en un Dios que levanta muertos, que sana enfermos y que hace grandes proezas. Y quiero darte estos ejemplos de estos hechos que Dios hizo en los hechos de los apóstoles, para que si tú oyes a alguien hablando que Dios no tiene o que Dios en este tiempo no hace milagros, déjame decirte que el mismo Dios que hizo esto puede hacerlos en este tiempo. Dios puede sanarte, Dios puede curarte, Dios puede levantarte. Y si tú te pones en las manos del Señor y tú te pones en la brecha,
pero creyendo fielmente y haciendo las cosas para su honra, para que Él sea honrado, para que Él sea glorificado, no para que tú tengas honra, no para que tú seas glorificado, porque el problema que tenemos en este tiempo es que nosotros queremos la gloria, nosotros queremos la honra y no se la queremos dar a quien verdaderamente la merece, que es nuestro Señor, que Él es el que hace todas las cosas. El Espíritu Santo es el que obra en los corazones, el Espíritu Santo es el que se mueve en este tiempo, porque el Señor dijo, yo me iré, mas volveré a vosotros como el Consolador. Así que ese Consolador, ese Espíritu Santo que ahora habita en cada corazón es el mismo Señor Jesucristo que vino a nosotros. Por eso dice que Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, porque así como guió a los apóstoles, así como anduvo con ellos diciéndoles a dónde ir, qué hacer y qué no hacer, en este tiempo el Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos a toda verdad y a toda justicia y haciéndonos entender la palabra. Si tú no entiendes las escrituras, ponte a orar y dile al Espíritu Santo que te abra el entendimiento y que Él sea que obre en ti para que Dios te dé la fuerza para entender la palabra, la escritura y para que te enseñe también los misterios que tiene su palabra. Y también si tú quieres tener fuerza para vencer el pecado, necesitas orar, necesitas llenarte de ese Espíritu Santo para poder vencer al enemigo. Porque déjame decirte que por tus fuerzas no vas a poder. La única manera que yo pude vencer el vicio, que pude vencer todo lo que me ataba, fue cuando me puse en las manos del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo para que lograra en mi vida para poder seguir adelante. No hay otra manera, no hay una obra eh, mágica que tú humanamente puedas hacer. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas por nuestras fuerzas y claro, como vemos aquí, el ángel fue el que vino y libró a Pedro. Por sus fuerzas él nunca hubiera podido salir. ¿Cómo iba a poder salir de entre dos soldados, uno a cada lado, amarrado con cadenas y aparte en las puertas otros? Era imposible que él solo pudiera salir de ahí, pero el ángel de Jehová dice que quitó las cadenas de sus manos, lo sacó de ahí, aún con los dos soldados a un lado, abrió la puerta de hierro y los soldados que estaban al lado de las puertas no se dieron cuenta. Y ya que estaba fuera de peligro, le dijo, ahora sí, vete tú solo. Y lo dejó para que él se fuera a donde estaban sus hermanos reunidos. Y él llegando les dice, no hagan ruido y avísenle a los demás, avísenle a Jacobo y a los demás que Dios ya me libró, a todos los seguidores de Jesús. ¿Para qué? Para que su fe aumentara, para que entendieran, para que creyeran que Dios los iba a librar de cualquier adversidad y cualquier dificultad, porque era un propósito de Dios que salieran de ahí y empezaran a esparcir el Evangelio por el mundo, que empezaran a trabajar y a llevar el Evangelio a todas las personas del mundo para que tú y yo ahorita pudiéramos estar hablando de estas proezas que Dios hizo con ellos. Este hombre fue un hombre que Dios lo usó grandemente. Podemos ver cuando también fue al templo y estaba aquel hombre sentado que tenía muchos años en el templo de la Hermosa y que estaba esperando su limosna. Este hombre estaba esperando que le dieran algo, que lo ayudaran. Y dice que en la palabra del Señor dice, aquel hombre miró atento, pensando que iban a darle algo. Sin embargo, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo, le dijo Pedro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te ordeno que te levantes y camines. Enseguida, Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. En ese mismo instante las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes y de un salto se puso en pie y empezó a caminar sin más. Entró en el templo con Pedro y Juan caminando y saltando, alabando a Dios. Hechos 3 del 5 al 8. Vemos cómo Dios empezó a manifestarse y a hacer grandes proezas por medio de ellos, porque Dios quería que la gente mirara las grandezas que Dios hace con los que Él ama, con los que Él le sirven, con los que son de Él. En este tiempo Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo cosas grandes. No te dejes engañar por los que dicen que Dios no hace, que Dios no tiene el poder, que Dios solo es lo hacen ver como si fuera solo una corriente más, como si fuera a seguir otra corriente de este tiempo, la cual no tiene poder, pero la palabra del Señor es muy clara y te lo estoy enseñando porque quiero que veas los hechos que hicieron los apóstoles. Y no voy a meter a Pablo, no voy a meter a otros grandes también que Dios usó, que hizo grandes cosas, porque me llevaría mucho tiempo. Y solo quiero poner estos ejemplos de Pedro, lo que Pedro
Dios cómo lo usaba a Pedro. Dice, la gente sacaba a los enfermos en camas y en camillas y los ponía en las calles por donde Pedro iba a pasar, con la esperanza de que lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos y lo sanara. Mucha gente de los pueblos cercanos y Jerusalén también llevaba enfermos y gente con espíritus malos y todos eran sanados. En Hechos 5, del 15 al 16. Vemos cómo inclusive la sombra de Pedro sanaba. Así que hermano mío, sí puedes sanar tu sombra si tú verdaderamente te pones en la brecha y haces las cosas para la honra y gloria del Señor. La honra y la gloria siempre es para nuestro Señor Jesucristo. La gloria no es para ti ni para mí, porque nosotros somos solo unos vasos que estamos dejándonos usar para que el Señor obre por medio de nosotros. Nosotros somos siervos de Dios, que Dios nos pone en nuestro corazón, trabajar para su obra y que toda la honra y la gloria sea para Él. Si alguien sana, no es porque yo oré, no es porque yo hice, no es por el sacrificio que yo hice, porque dice que nadie por obra se va a salvar, ni yo por obras voy a hacer las cosas. Es porque el Señor está obrando por medio mío, porque yo me he puesto en las manos del Señor y por eso el Señor me está avalando. Pero yo nunca, y Dios me perdone y nunca me permita caer en eso de creer que yo hago las cosas. El que hace las cosas, el que obra eficazmente es el Señor Jesucristo. Él es el que sana, Él es el que cura, Él es el que levanta y Él es el que hace las proezas por medio de sus hijos. Porque dice en su palabra eso. Dice, los que confían en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas, podrán expulsar demonios, podrán hablar idiomas nuevos y extraños, podrán agarrar a serpientes, beber algo venenoso y nada les pasará. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Aquí lo dice en su palabra, los que creen en mí en Marcos 16, 17, 18. Todos los que creen en el Señor Jesucristo podrán hacer todas estas cosas. Estas proezas son a los que creen. Y como ves, los apóstoles lo hicieron. Si ellos lo hicieron, tú también lo puedes hacer. Y muchos, y este muchacho lo voy a poner, porque muchos dicen, no, pues es que los apóstoles andaban con Jesús pues fueron seguidores de Jesús y por eso. Pero hubo otros que no estaban como los apóstoles que andaban todo el tiempo con Jesús. Y aquí es donde entra este hombre que quiero ponerlo como ejemplo para que veas las cosas que Dios hacía y que mires cómo Dios obraba y que es mentira que Dios no puede hacer estas cosas grandes que hacen mucha gente en este tiempo, que Dios usa grandemente. Hay hombres que Dios usa en este tiempo, hombres que Dios los está usando para llevar el Evangelio y hay detractores que hablan mal de ellos. Y a mí, la verdad, no me gusta porque dura cosa es dar coces contra el aguijón, le dijo a Pablo el Señor cuando lo perseguía. No estés hablando cosas que no te constan. Deja que el Señor juzgue, dice que Él va a juzgar a todos, Él va a hacer la obra. Cuando Él llegue, cuando lleguemos con Él, se van a abrir los libros y Él va a tomar el juicio sobre cada uno lo que hayamos hecho. Te invito a que no hables de lo que no conoces o no hables en contra de lo que dice su palabra, porque sí lo conoces, porque está escrito en su palabra y dice lo que hacían los apóstoles, las grandezas, proezas y las cosas que nosotros podemos hacer si creemos en el Señor Jesucristo. Dice que había un hombre también que se llamaba Felipe, que fue unos diáconos que los apóstoles tomaron, que entre ellos estaba también Esteban, el cual fue el primer mártir, y otro era Felipe. Y Esteban fue apedreado y dice que cuando antes de morir miró los cielos abiertos para ser recibido y miró a Dios sentado en el trono y al Hijo al lado de él. Vemos cómo el Señor está con los que le sirven. Aún en ese momento Esteban miró la gloria de Dios. Y en este momento también te quiero hablar de otro hombre que Dios lo usó grandemente, que es Felipe. Felipe andaba llevando la palabra de Dios. Se fue a Samaria y en Samaria estuvo predicando y Dios lo estuvo usando grandemente. Pero cuando andaba predicando ahí, dice la palabra de Dios que el ángel vino y le dijo que se fuera, dijo el Espíritu Santo, le dijo que se fuera y buscara hacia un camino. Y ahí llega, en ese camino en el desierto, y se encuentra a un hombre etíope. Y el hombre etíope iba leyendo Isaías. Este era un siervo de una reina, era un eunuco.
y iba leyendo Isaías y no lo entendía. Entonces se acerca a Felipe y le dice, entiendes, perdón, lo que lees. Y el hombre le dice, si alguien me lo explica, lo entendería, pero ¿cómo voy a entender si nunca me lo han explicado? No puedo saber de qué habla. Entonces ya Felipe le habla y le explica que es el mensaje de salvación, que el Mesías que era prometido, que vino, que nació y que murió y que lo acababan de matar en Jerusalén, pero que había resucitado y que ahora daba vida eterna. Entonces dice, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces enseguida mandó parar el carruaje, bajó Felipe al agua y Felipe lo bautizó. Pero cuando salieron del agua, dice, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y aunque el oficial no volvió a verlo, siguió su viaje muy contento porque iba lleno del Espíritu Santo y lleno para llevar las nuevas de salvación a su pueblo. Pero dice que más tarde Felipe apareció en la ciudad de Azoto y se dirigió a la ciudad de Cesarea. En todos los pueblos por donde pasaba anunciaba las buenas noticias acerca de Jesús. Hechos 8, 38, 40. Vemos cómo Felipe fue transportado al salir del agua de bautismal. ¿Ves cómo Dios hizo cosas maravillosas e inexplicables? Que en este tiempo, si alguien lo dice, van a decir, no, ese está loco, no es cierto. Dios no puede hacer eso. Claro que lo puede hacer. Claro que Dios puede hacer cosas maravillosas y poderosas porque es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Dios no cambia. Y Felipe fue usado grandemente por el Señor. Dice que donde él iba había sanidades, había milagros, los endemoniados eran liberados. Dios lo usaba grandemente a Felipe y Felipe no era uno de los 12 apóstoles, pero Dios lo usaba grandemente y Dios estuvo con él como está contigo y conmigo si creemos lo que dice su palabra, si hacemos su voluntad y nos ponemos a hacer lo que Él nos determina en su palabra, porque dice Él que estas señales seguirán a los que creen. A todos los que creemos en Él podemos hacer la obra y podemos sanar enfermos, podemos orar por los que están endemoniados y ser liberados, podemos romper cadenas de ataduras. El Señor es el mismo, no cambia. El Señor no es otra cosa más que el grande y poderoso Dios de Israel, el mismo que abrió el mar rojo, el mismo que paró el sol en Gabaón, el mismo que cuando estaba sitiado Jerusalén mató 85,000 asirios y los dejó tendidos, muertos en una sola noche. Ese es el mismo Dios que predicamos, no hay otro, es el mismo que estuvo con el pueblo de Israel en la antigüedad, esa nube que los cubría en el día y en la noche les alumbraba el camino por donde iban a ir, es el mismo Dios que predicamos nosotros, es el mismo Dios que puede hacer milagros y proezas grandes si tan solo puedes creer. Dice que si creemos, le podemos decir a este monte, desarráigate y plántate en la mar porque la fe es la certeza de lo que se espera, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Realmente esa es la fe, tener la convicción de que lo que no miras lo vas a tener en tus manos, de que lo que no miras lo vas a poder obtener. Cree en el Señor, cree las proezas que Dios promete en su palabra. Dice que Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Además, quiso que fuéramos sus hijos, por eso, por medio de la buena noticia de salvación, nos da una vida nueva. En Santiago 1, 17, 18. Dios es el mismo que creó el universo, el mismo que hizo todas las cosas. ¿Cuánto más puede hacer milagros? ¿Cuánto más puede levantar enfermos? ¿Cuánto más puede hacer tantas cosas? Fue el mismo que hizo que el hacha se levantara y flotara, que el fierro flotara. Fue el mismo que caminó sobre las aguas. Y fue el mismo que le habló a Pablo. Fue el mismo que hizo tantas proezas, que levantó a Lázaro de la muerte. Es el mismo Dios que en este tiempo puede levantar gente de la muerte. Puede hacer cosas maravillosas. Claro que el enemigo se ha encargado de hacer ver las cosas como que son falsas. Y gente que usa el enemigo para de ser detractores de esto que Dios hizo y que Dios sigue haciendo. Pero yo te invito a que creas en el Señor Jesucristo y con esto quiero cerrar diciéndote que Dios es el mismo. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue obrando maravillas. Cree en el Señor Jesucristo, no creas en esos que salen a decir que Dios no puede hacer milagros, que todo eso es mentira. Dios habla en este tiempo, Dios sigue hablando. Claro,
No digo que no haya hombres que lo usen para su beneficio, y en este tiempo se está usando mucho, que pelean mucho los bienes terrenales. Yo la verdad, si Dios me da, bueno, y si no me da también, porque yo no me voy a quedar aquí, ni quiero nada de esta tierra. Mis riquezas las quiero en el cielo, las quiero con el Señor, porque mi idea es irme con Él y estar con Él y habitar con Él en su presencia, dándole honra y gloria por la eternidad, porque por eso lucho cada día y me esfuerzo para alcanzar la salvación, como dijo el apóstol Pablo. No pretendo ya haberlo alcanzado, pero cada día me esfuerzo sin mirar atrás. Lo que quedó atrás ya fue. Las riquezas, todo lo que había, todas las cosas de este mundo se van a quedar aquí. Nada te vas a llevar, amigo mío. No pelees por lo terrenal. No seas como los fariseos, que se olvidaron de cuál era su propósito en este mundo y seguían peleando las riquezas de este mundo y el poder en este mundo. Mejor ve por lo más excelente, que es alcanzar al necesitado, pelear por el reino de Jesucristo y hacer más por su obra y hacer más por la obra redentora de nuestro Señor. Alcanzar las almas, que esa es la comisión que Dios nos dio. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura para que sean salvos y vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Te doy las gracias por la atención a este video. Quiero decir que Dios te bendiga y te guarde. Él sea quien prospere sus caminos. Bendiciones a todos y espero verlos la semana que entra. Espero que haya sido de bendición esta palabra. Quiero que entendamos que hay muchos hombres que hablan mal de lo que Dios hace, de las obras que Dios hace en este tiempo. Y por eso hice este video, porque Dios me dijo que les dijera que Él es el mismo, que Él sigue rompiendo cadenas, que Él sigue sanando enfermos, que Él puede hacer cosas maravillosas y que no creas en los que te dicen que Él no lo puede hacer. Él es el mismo. Si tú crees, puedes tenerlo. Puedes tener la sanidad que buscas, puedes tener la liberación que buscas, pero si puedes creer y dejas de oír a esa gente que dicen que Dios ya no puede hacer obras maravillosas como las que hacía antes. Dios es el mismo. Felipe fue un ejemplo de que Dios lo seguía haciendo con cualquier persona, no nomás con los apóstoles. Cree en el Señor y sigue adelante, sigue luchando, sigue trabajando en la obra del Señor, sigue peleando, sigue haciendo por el reino de Dios, por ganar almas, por ganarte un lugar en el cielo, porque dice que se van a abrir los libros. No va a ser nomás el libro de la vida. Es muy importante que estés en el libro de la vida, pero también hay otros libros en los cuales tenemos que estar. El Señor los bendiga y los prospere. Él sea quien esté con todos ustedes en esta semana. Nos vemos en otro video, yo creo. Trataré la semana que entra de hacer el podcast, pero si no, subiré otro video. El Señor los bendiga y los guarde. Él sea quien los prospere.